Bendiciones, hermano, buenas noches. Es un gusto y un placer y un honor estar con cada uno de ustedes. Y gracias a Dios, todos ustedes conmigo en esta oportunidad a través de estas plataformas digitales. Gracias a Dios porque nos permite pues, tener vida hasta este momento, en el día del Señor, pues ir a glorificar su nombre, cada quien en su localidad y bueno, en esta hora, pues a través de estos medios. Bien, eh, en esta hermosa noche quiero que nos concentremos un poco en el título de la lección de esta noche. Y yo lo he titulado Escudriñad las Escrituras. Solo que esto es una toma literal, ¿verdad? De lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39. Lo vemos ahí en la pantalla. Dice de la siguiente manera: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo creo que todos los cristianos, tanto como cristianos como cristianas, ya hemos escuchado este versículo, y nos metemos en nuestra cabeza la necesidad de escudriñar las Escrituras. Pero a veces eso de escudriñar las Escrituras nos vuelve un poco complejo porque en la Biblia no se ve una definición como tal, así tal cual, donde diga escudriñad es esto. Y hay una cosa interesante en este versículo, que Jesús en este versículo le está diciendo que escudriñen en las escrituras a personas que eran excelsamente buenos en conocer las escrituras, que eran el pueblo judío. Hay que contextualizar este versículo porque es necesario. En este versículo vemos a Jesús diciéndole a unas personas que, de acuerdo al contexto, pues son judíos, que ellos deben escudriñar las escrituras con un propósito. Porque en primer lugar, en las escrituras, ellos van a tener la vida eterna, en primer lugar. Pero que también en las escrituras mismas dan testimonio de Jesucristo. Y todos sabemos cuál era el problema con el pueblo judío con respecto a Jesucristo. O bueno, creo que todos sabemos. Y el problema de ellos es de que ellos esperaban a un Salvador. Ellos esperaban a un Señor que los viniera a libertar de la parte física que los gobernaba en su tiempo. En el tiempo de Jesús, el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia, en la historia bíblica, pues el pueblo tenía una relación directa con Dios, en el cual Jehová Dios peleaba sus guerras, sus batallas, y ellos se sentían acuerpados. Pero cuando la situación cambió y Jesucristo tomó carne, nuestro Señor encarnó, el Verbo encarnó. Entonces Él llegó donde ellos y les dijo: oye, yo no los voy a liberar de la opresión de Roma, yo los voy a liberar de sus pecados para llevarlos como criaturas nuevas a una tierra celestial. Pero ellos, con su situación de que ellos todo lo miraban literal, todo lo miraban aquí en este mundo, todo lo miraban en guerra terrenal, no pudieron ver a Jesucristo junto con ellos. Entonces Jesucristo, en un momento específico ahí en Jerusalén, había una fiesta de judíos, y viene Jesucristo, sube a Jerusalén y llega a un lugar en donde era un estanque de Bethesda. Y en ese estanque había un hombre que durante 38 años, durante 38 años había estado enfermo. Y Jesús le dijo que si quería que ser sanado, ¿va? Viene él, le dice que no había nadie que lo zambulliera en la fuente, porque de vez en cuando llegaba un ángel, ondeaba las aguas y el que entrara primero y podía ser curado. Entonces viene Jesús y le dice que no, no hay necesidad. Yo te digo, ya tú eres libre de tu enfermedad. Toma tu lecho y anda. ¿Cuál era la situación? Que eso se sucedió en un día de reposo. Al ver a este ex enfermo, que iba cargando su lecho, los judíos que estaban en esa fiesta le dijeron: ¿y por qué estás cargando tu lecho? No te es lícito cargar tu lecho en día de reposo. Entonces desde ahí entendemos que estas personas eran temerosas de la ley. No eran cualquier persona, no eran samaritanos, eran personas que rigurosamente guardaban la ley. Ahora mire qué interesante que Jesucristo a estos entendidos, a estos sabios, a estos que en teoría tendrían que entender y comprender la palabra de nuestro Dios, los manda que escudriñen las escrituras.
Imagínense que eso se puede considerar para este tiempo, a nivel secular, que usted le diga a un entendido sobre alguna materia que vaya a estudiar, porque no ha entendido ni siquiera lo que ha estudiado, eso sería una ofensa. Ahora, ¿cómo cree usted que se sintieron los judíos cuando vino esta persona que se hace llamar el Hijo de Dios, que se hace llamar el Mesías, que dice ser igual a Dios, porque así lo mencionan ellos, y les dicen lo que ustedes creen o lo que ustedes piensan que saben, no lo saben, así que mejor vayan a escudriñarlas. Imagínense, es necesario que contextualicemos esto, porque de esto se trata de esto se trata el estudio. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una posición que creemos, es que estamos en lo que estamos y que defendemos y que tratamos de comprobar que lo que creemos y hacemos y pensamos es como es, pero cuando tenemos un choque con la palabra de Dios y nos hace llegar a la razón de que quizás estemos equivocados? Entonces, esta es la realidad de estas personas. Bien. Ahora, entendiendo este contexto, podemos leer los dos versículos que están antes del 39. En Juan capítulo 5, permítanme, ahí está. En Juan capítulo 5, versículo 37 al 38 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Imagínense que Jesús les está diciendo a los judíos que el Padre que lo envió es el Padre de él y que él le ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Imagínense. Les está diciendo a los judíos, a los que se creían los sabios, los entendidos, los que aún se ponían en esa misma, como en judíos hay jerarquía, para los más altos se ponían textos bíblicos en los flequillos de sus túnicas, ¿va? Para dar a entender que eran personas santas, consagradas y entendidas. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y mire, 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Imagínense, qué baldada de agua fría para estas personas que creían ser la cúspide, la crema de, en el pensamiento judío sobre que conocían a nuestro Dios. Bueno, y esto es interesante porque Jesús le dice a los maestros, le dice a doctores, a gente especializada en esto, que ellos en teoría eran los expertos, pero que no eran capaces, no sabían, no entendían. Y hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este medio, nosotros podemos ver a cara descubierta esta situación con los judíos. Pero ¿qué tal si nosotros estamos en esa posición que ellos, solo que ya no en el punto de no creer en que Jesús es el Hijo de Dios y que el Verbo encarnó, sino que podemos estar en esta posición en cualquier otro punto y aún así, y aún al estar en esa posición, podemos estar en la posición de ellos al no poder ver en la equivocación en que estamos. Y por eso es importante que nosotros también hagamos nuestro esto de hagamos nuestro esto de escudriñar. El consejo que Jesús le da a estas personas doctas, entendidas, sabias, con vasto conocimiento de la ley. Ese mismo consejo tenemos que tomarlo nosotros, que nosotros aún se nos ha dificultado mucho más, porque nosotros no conocemos el griego, no conocemos el hebreo. Y nos está diciendo ahí de que aún los que conocían la lengua en la cual fue escrito el Antiguo Testamento, que fue el hebreo, los mandó los mandó a escudriñar a ellos. ¿Y nosotros? ¿Por qué no tomamos nuestro esto? Bueno, entonces aquí hay una situación. Nuestro Señor Jesucristo los manda a ellos a escudriñar las escrituras. Pero les da un mandamiento, les da una orden, les da les dice que lo hagan, que escudriñen la escritura, pero no les dice cómo. No les dice cuándo, porque ellos toda su vida la han estudiado, la han analizado. Ellos toda su vida lo han hecho, pero ¿cómo se escudriñan las escrituras?
Entonces, bajo esa premisa, quiero que busquemos un versículo que está en el Antiguo Testamento para que nuestro Dios nos muestre a nosotros cómo debemos de nosotros escudriñar las Escrituras. Y Él nos va a enseñar, Él nos va a explicar cómo. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice, yo Jehová. Este es las palabras de nuestro Dios. El gran yo soy, o Yahvé, o el tetragramatón, o como lo quieran mencionar algunos que se ponen en esa situación, pero la Biblia nos enseña de que Dios, como sea que nosotros le llamemos de acuerdo a sea, de acuerdo a lo que nosotros digamos que se refiere a Él es y ya, o el gran yo soy. Yo Jehová, que escudriño la mente. Nuestro Dios, Jehová Dios, escudriña la mente. Mire, pero este es un trabajo, esta es una obra que hace, que es consecuente con lo demás. Él no solo escudriña la mente, sino que pruebo el corazón. Y esto lo hace para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, la pregunta es aquí, si nosotros debemos de escudriñar las escrituras, y dice Jeremías que nuestro Dios Jehová escudriña la mente, le pregunto yo, ¿cómo Dios escudriña la mente? ¿Cómo Dios prueba el corazón? ¿Y cómo hace Dios para que luego de escudriñar la mente y probar el corazón, da a cada uno según el camino o según el fruto de sus obras? Dios conoce lo que hay. Punto número uno. Así como Dios nos escudriña, debemos escudriñar las escrituras. Ese es el primer punto. Porque ya vimos que Dios nos escudriña. Pero ¿cómo nos escudriña Dios? Mira ahí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque la intención aquí es saber cómo debemos escudriñar las escrituras. Porque imagínense que Jesús le manda a los judíos entendidos de la ley que vayan a escudriñar las escrituras de los cuales ellos en teoría eran perfectos. Quiere decir de que el método o la forma en que ellos escudriñaban o ellos estudiaban no era la correcta. Mire cómo dice Jehová Dios que se debe de escudriñar. Mire cómo Dios nos escudriña. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y alguien me va a decir, hermano, ¿y ese versículo qué quiere decir? Hermano, ese versículo que nos está diciendo es que el ser humano juzga de acuerdo a la experiencia previa que está en su mente. El ser humano juzga de acuerdo a sus experiencias previas. Es decir, que el ser humano no es alguien que va a juzgar de forma imparcial. El ser humano siempre mete en su conceptualización, en su pensamiento, lo que ha vivido. Vino Samuel y vio a este hombre que era grandote, que era grande en estatura. No mire, y dice que no mire su parecer, vio que era grande en músculos. Entonces Samuel empezó a pensar, es grande, es fuerte, nos va a vencer. ¿Por qué? Porque él juzgaba de acuerdo a su experiencia previa. ¿Qué pasa en la experiencia previa en estos tiempos? En las luchas, ¿quién ganaba? El más fuerte. En un combate, ¿qué ejército ganaba? El ejército que era más fuerte. Entonces Samuel estaba juzgando de acuerdo a su percepción. Pero la percepción de Samuel no era la percepción de Jehová, porque Jehová no ve como ve Samuel. Samuel ve desde su yo. Y ese es un problema bastante complicado a la hora de escudriñar la palabra de Dios. Nosotros ponemos el yo.
Y no me refiero al yo de que yo opino, yo digo, sino que está inmerso. No dejamos que la palabra de Dios sea la que hable, sino que nosotros debemos darle un sentido a la palabra, aun cuando la palabra nos da ese sentido. Porque recordemos que la palabra no ocupa interpretación, ocupa que nosotros podamos verla a través de la misma palabra. Entonces, en cambio, Jehová no toma partido de esto. Jehová sabe quién es esta persona, el parecer y la gran estatura, pero él sabe cómo se van a dar las cosas. Entonces, Jehová Dios no mide de acuerdo a la perspectiva, a lo que está frente a los ojos de los hombres. Él mide lo interior y tanto lo mide como a él, como nos mide a nosotros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de escudriñar las escrituras? Ir a lo profundo, ir lo más profundo posible para entender, pero dejando a un lado el yo, dejando a un lado el yo opino, yo pienso, yo creo, a mí se me imagina, porque la Biblia no es para estar adivinando. La Biblia es para estudiarla y que ella se pueda dar respuesta a sí misma. Recordemos que lo que está escrito es para nosotros y lo que está oculto, simple y sencillo. Ahora, Salmo 139, 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué he citado este versículo? Porque dice, ¿has escudriñado mi andar? No, necesariamente. Lo he citado porque si usted se fija, Jehová está haciendo su función de espectador. Porque, porque dice ahí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire, tú has conocido qué? Mi sentarme. Dios permite el sentarse, pero ¿quién decidió sentarse? El salmista. Y mi levantarme, el salmista está claro que la decisión que puede tomar sobre hacer o deshacer es de él. Y que Jehová está ahí examinando y está ahí viendo y conociendo su andar. Pero la decisión del sentarse o levantarse, la decisión de los tipos de pensamientos, la decisión de qué va a hacer o qué va a no hacer, esa decisión la toma el protagonista, que es en este caso el salmista. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Por qué? Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué nos está enseñando este versículo? La posición de Dios para con nosotros es como una balanza, está calificando, está observando, pero quien toma la decisión de qué se hace o qué no se hace somos nosotros. Eso le conocemos como libre albedrío, por su misericordia. Él da la oportunidad de salvación a todo aquel que cree. No es por fuerza. Y de igual forma nosotros al escudriñar la palabra de Dios debemos de dejar que la palabra de Dios sea la que va a hablar. Que la palabra de Dios sea la que va a sacar el extracto a través de el estudio de la misma. No podemos nosotros intervenir en esa situación. Por eso es importante que al estudiar la palabra de Dios seamos conscientes de que quien va a enseñar ahí es la palabra, no nosotros. Porque ¿cómo nosotros vamos a entender, intentar ver más allá de la palabra? Si nosotros quizás, me atrevo a decir que no somos ni dignos de tenerla para nosotros, pero por misericordia la tenemos. Y pensar que alguien va a tener la capacidad de poner más allá de lo que ahí está escrito, no creo yo que eso sea posible. Por eso es importante que siempre busquemos que sea la palabra la que hable. Hay una frase, se habla donde la Biblia habla y se calla donde la Biblia se calla. ¿Por qué no tenemos mayor autoridad que la palabra? Y no importa quién sea, no importa.
quien pueda decir algo en contra de la palabra de Dios, si va en contra de la palabra de Dios, no debe ser tomado. Sigamos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Quién? La palabra de Dios. Mire. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo Dios escudriña nuestro corazón? ¿Cómo Dios nos escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser? Así nos escudriña. Nos penetra el alma hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y los tuétanos son la parte blanda de adentro de los huesos. Y disciérnelo y va más profundo que la parte física. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios nos discierne a nosotros de esta forma. ¿Cómo debemos tomarnos nosotros la atribución de escudriñar la palabra? Así como en esta misma intensidad. Necesitamos tener la necesidad constante de escudriñar su palabra hasta lo más profundo de lo que se nos es permitido y de lo que nos es dado en su palabra para poder ser conscientes y reales de que lo que estamos haciendo, creyendo y practicando es la voluntad de Dios. Hasta de esa forma, de la misma forma que Dios nos escudriña a nosotros, así nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de escudriñar así la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, obviamente, es de Dios. Y nosotros somos, o decimos ser, que somos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros somos de Dios, pero no estamos interesados en escudriñar la palabra de Dios? ¿Cómo es eso? Eso no es lógico. Y a veces rehuimos y estamos pensando en que otro lo haga o estamos pensando que otro llegue a una conclusión, pero nosotros no. Estamos en la disposición de escudriñar, pero no de este escudriñar como los judíos que leían y medio entendían y ellos creían entender y ellos estaban metidos en su posición de que como ellos así creían que era, así estaba bien y no había problema. Y hasta tuvieron a Jesucristo enfrente ahí, enfrente de ellos. Y ellos les dijo que no era así. Y aún así, en vez de querer tomarlo, quisieron matarlo hasta que lo mataron. Entonces, ese es este es el punto interesante. Este es el punto interesante. ¿Cómo nosotros debemos de tomarnos en serio esto de escudriñar la palabra de Dios? El consejo se lo daba a los judíos, pero nosotros no estamos exentos de de ese, de ese consejo. Ahora, punto número dos. Si Dios si así como Dios escudriña nuestros corazones, nosotros debemos de escudriñar la palabra. Punto número dos. Así como Dios prueba los corazones, nosotros debemos de probar nuestras convicciones. Porque esto es algo interesante. A los judíos no les gustaba que se les dijera que ellos estaban equivocados. Y yo sé que a nadie le gusta. A nadie le gusta porque eso puede alguien pensar que demuestra inferioridad cognitiva, demuestra, ¿cómo se llama? Ser alguien neófito o ser alguien no muy entendido. O alguien puede pensar que el decir que se ha Repetición. equivocado o que está equivocado demuestra cierto grado de ignorancia, pero de forma descalificativa. Pero no es así. No es así. Ahora, dice Jeremías, retomando Jeremías 17:10, que Jehová Dios prueba el corazón. La palabra prueba en este versículo viene de una palabra hebrea que denota
o hace referencia a la prueba que se le hace al oro o a la plata para comprobar que es oro y plata legítima. ¿Y sabe cuál es esa prueba? Fuego. Eso. Entonces lo que está diciendo aquí nuestro Dios es de que Él prueba el corazón a través del fuego de su palabra, a través del fuego. O sea que nosotros debemos de probar, así como Dios prueba nuestro corazón, nosotros debemos de probar con el fuego nuestras convicciones. Y el fuego que nosotros debemos de usar para probar nuestras convicciones es la palabra. Porque ¿sabe cuál es el problema? Proverbios capítulo 21 versículo 2. Proverbios 21 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Para los judíos lo que ellos creían o entendían estaba bien, suficiente, no había más. Entonces, para el pensamiento de ellos en su propia opinión es era el camino que debían de seguir. Y mire que no están exentos de la realidad actual. Ese pensamiento que estos judíos mostraron ahí en Juan 5 es el mismo pensamiento que están mostrando los judíos que están allá en Israel. Todavía en guerras físicas, luchando por un espacio de terreno o de tierra, creyendo de que esa tierra les pertenece porque Jehová Dios se las dio en el sentido literal de todo y que no había una transformación en el pensamiento de su corazón, el cual ya no era una tierra física, sino que era una tierra espiritual. Allá están todavía. ¿Se puede imaginar cuánto puede ocasionar un pensamiento erróneo, un pensamiento errado, que puede llevar o puede comprometer la vida de miles de millones de personas? Porque no han sido poquitos los que han muerto todavía en esa guerra y no van a ser suficientes todavía, van a ser muchos más. Por estar abrazando un pensamiento en el cual dice que Jesucristo aún no ha venido. ¿Podemos dimensionar la situación? ¿Se puede dimensionar esa situación? Ellos todavía están ahí esperando a su Mesías, porque no les bastó el Mesías que vino a liberarlos del pecado. No, ellos están esperando al Mesías que los va a liberar de la opresión de los pueblos que lo quieren oprimir o que quieren tomar posesión de su tierra, porque ellos no dejan del pensamiento de la tierra terrenal. Entonces, si podemos dimensionar eso, cuán peligroso es cuando alguien está metido en eso y no quiere soltar esa forma de pensar. Juan capítulo 5 versículo 39 dice, retomando las palabras de Jesús, ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellas. ¿Cuáles? Las palabras, las escrituras. Las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿A quién le vamos a preguntar el saber o el entender de algo que pasó, ya sea en la vida de Cristo, de los apóstoles, o de los mandamientos, o de las instrucciones que debemos de seguir para llegar a ser perdonados de nuestros pecados, una aspiración a una vida eterna? ¿A quién? A ellas. Imagínense, Jesús les estaba diciendo a los judíos que para poder tener claridad en el pensamiento sobre quién es Jesucristo y que vino a ser encarnado, les dijo que ellas dan testimonio de mí, porque ellos tenían fe en ellas. Y era en el Antiguo Testamento. Y nosotros, usted y todos los que me están escuchando, somos parte de un Nuevo Testamento en el cual está incluido todo el conocimiento que se nos ha sido dado para que en ellas también tengamos salvación. ¿Cómo es posible que nosotros queramos pensar que podemos pensar más allá de lo que está escrito? No se puede. La respuesta que necesitamos están en la palabra de Dios. La pregunta aquí es, ¿usted y yo las queremos ver? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a doblegarnos a esa palabra? Ese es el detalle. Porque en el caso de los judíos, mire que ellas dan testimonio de Jesucristo y todos aquí nos consta todas las profecías, todas como por así decirlo, las piedritas que hablaban, todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías.
Y ellos vieron a ese Mesías. El tema principal de la palabra de nuestro Dios es Jesucristo. Y ellos tuvieron la oportunidad de estar con él. Y no lo vieron. Y eso lo dice Juan capítulo 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos no entendían las palabras de las Escrituras. No entendieron a ellas. Que ellas dan testimonio del Salvador. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que la palabra escrita era quien hablaba de ese Mesías que estaba frente a ellos. Y lo vieron hacer todo. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron levantar muertos. Lo vieron hacer todo. Y aún así, no lo vieron. Ahora la situación es aquí en Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago nos explica dónde está la situación, dónde está el problema, por qué nosotros a veces no somos capaces de ver la verdad de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. En el contexto de Santiago, llama inmundicia aquella cosa o aquella situación que pueda hacernos mover de la voluntad de Dios. En términos general, la parte sexual, la parte personal, la parte de las injerencias del mundo, eso se llama inmundicia. La parte personal del ego, del yo, del que yo creo, pienso, me imagino, yo así digo, yo así pienso, eso, esa inmundicia. Cualquier cosa que pueda hacer un mix de la unión de lo espiritual con lo terrenal. O a cualquier cosa que haga un mix entre una creencia bíblica y una creencia profana. Eso es inmundicia. La unión de lo puro con lo sucio. La unión de lo santo con lo inmundo. Eso es inmundicia. Pero no solo la inmundicia, el querer combinar situaciones que comprometen la confianza de la palabra de nuestro Dios en cosas terrenales, sino que y abundancia de malicia. El problema es que a veces no nos damos cuenta que somos maliciosos al momento de querer enseñar o mostrar la palabra de Dios. ¿Y qué es malicia? Malicia es hacer el mal con astucia. Hermano, ¿y cómo es posible que un cristiano use la malicia para meter algún tipo de creencia incorrecta? Porque no sabe que está siendo malicioso. Las personas muchas veces quieren predicar algo incorrecto, pero no saben que esa forma en que lo están haciendo es con malicia. Ay, ¿cómo puede probar eso, hermano? Bueno, más práctico. Veamos a Pablo. Ay, ¿por qué Pablo, hermano? Porque ¿qué dijo Pablo? Primero, veamos qué hizo Pablo. Pablo, creyendo que estaba bien, iba a las sinagogas a ver cuántos agarraba. Y hermano, ¿y por qué creen que iban a las sinagogas? ¿O por qué iban a los lugares de gran cantidad de público? ¿Por qué creen? ¿Porque era menos posibilidad de encontrar a un cristiano? No, lo contrario, porque había más posibilidad de encontrar a uno. Eso es malicia. Hacer el mal con astucia. Él buscaba los lugares más concurridos para hacer aprehensión de ellos y hacerlos blasfemar, porque creía que eso era lo correcto. Pablo era astuto, era malicioso, solo que él no sabía que lo estaba haciendo de forma incorrecta. Ese es el punto. Igual ahora en día muchos hermanos o pueden ser hermanas que puedan creer que están haciendo lo correcto, pero utilizando la malicia para pregonar cosas que son incorrectas. Sí, por lo cual se da toda inmundicia y abundancia de malicia. Dice que en vez de usar la malicia para pregonar la inmundicia, debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada. Y la palabra implantada, ¿dónde está? En el pensamiento de un filósofo, en el pensamiento de un científico, en el pensamiento de un comentarista, de un teólogo, ¿en dónde está la palabra implantada? No, la palabra implantada está en la palabra de Dios, ahí, ahí, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice ahí, sed hacedores de la palabra.
Si el pensamiento de un filósofo, de un científico, de un comentarista, de un analítico, de un cualquier persona que crea ser profesional o experto en un tema no va de acuerdo a la palabra, ese pensamiento es erróneo, es errado. Punto. No puede tener consideración. No puede. Y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. El problema es que cuando uno cree que sabe y no sabe, se está engañando a uno mismo. Ahora la situación es cuando se cree que sabe y no se sabe, pero no hay nadie que le pueda mostrar que lo que él cree que sabe no es lo que debería de saber, por lo cual está equivocado. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr sacarlo de ese error? Por eso es importante que todos debemos de escudriñar las escrituras, ser hacedores de esa escritura, para que todos juntos podamos ayudarnos los unos a los otros. El problema es que este consejo de escudriñar las escrituras lo vivimos leyendo y lo vivimos leyendo y lo repetimos una y otra vez, pero nosotros no lo aplicamos, que lo haga otro. Otro con más capacidad, otro con más entendimiento, otro con más posición económica, posición intelectual, posición lo que sea. Hermano, los apóstoles fueron pescadores. Y alguien va a decir, ah, es el Espíritu de Dios el cual los hizo entendidos. No. Cuando ellos fueron tomados por Jesús, Jesús les habló de las mismas palabras que les habló a todos los judíos, pero ellos hicieron caso y los demás no. A Jesús nadie obligó. ¿Y qué es la situación? Nos desmerecemos, creemos que no somos capaces y no somos lo suficientemente entendidos, hermanos. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, los miembros de esa iglesia, desde el momento que lograron ver a un Jesucristo crucificado y aceptaron ese sacrificio y entendieron que a través del bautismo podían hacer el sacrificio de Jesucristo para perder de sus pecados y una aspiración a una nueva conciencia y una aspiración a una vida eterna. Desde ese momento, estas personas tienen un alto índice de capacidad cognitiva por sobre encima de muchas personas que hasta el día de hoy no lo pueden entender. ¿Cuánto no hemos predicado de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, predicando el evangelio y la gente no lo entiende? Y nosotros que lo entendemos y que podemos ver eso y creemos que tenemos un bajo índice intelectual. Claro que no, hermanos. Claro que no. Somos capaces y podemos. Isaías capítulo 29 versículo 13 dice, pues el Señor por este pueblo se acerca a mí con su boca, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, los mandamientos de hombre, por más bonitos que se vean, son de hombres. Y eso puede poner una barrera entre nosotros y Dios. Y no importa que el hombre que nos enseñó pueda ser alto, chelite, ojos arco, moreno, bajito, no importa. Los mandamientos de hombre son mandamientos de hombre y punto. Nuestro corazón debe estar junto al de nuestro Dios, pero cualquier mandamiento puesto por un hombre, independientemente de dónde sea, raza, etnia, credo, lo que sea, eso nos puede complicar nuestra conexión con nuestro Dios. ¿Y cómo es posible que nosotros pues, estemos en un momento, en una situación en la cual vienen personas que hablan o mencionan cosas o temas o pensamientos distorsionados de la palabra de Dios y hasta los consideramos? Y decimos, no, otro lo va a dilucidar, otro va a hacer eso. O damos por sentado que a lo que alguien dice es correcto solo porque lo dice alguien. Eso no debe de ser así. Pero eso va a seguir pasando siempre, mientras nosotros lo permitamos. Punto número 3 y final. Así como Dios juzga, debemos juzgar nuestro camino. Mire, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el salmista en Salmo 119:18. ¿Qué dice ahí? Él pide que se le abran los ojos. ¿Y quién le va a abrir los ojos? Nuestro Dios a través de su palabra.
Y pero mire quién va a mirar. Y miraré las maravillas de tu ley. La persona que permite que se le abran los ojos, él va a poder ver las maravillas de la ley. Nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos de nuestro Dios y estar dispuestos a mejorar en lo que estemos equivocados. Solo de esa forma, con un corazón dispuesto, vamos a poder hacerlo. No se puede de otra forma. Dios no va a venir a abrirnos a la fuerza las cosas. Dios no va a venir a la fuerza a nuestro entendimiento. No se va a poder. Proverbios capítulo 2 versículo 3 al 7 dice, si clamares a la inteligencia. Mira el proverbista, si clamares a la inteligencia, la persona debe clamar a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Imagínense, la inteligencia es la capacidad que tiene una persona de poder tener conocimientos, experiencias en su ser para ser aplicadas. Y la prudencia es que ese conocimiento y ese entendimiento pueda ser aplicado en el momento justo, de la forma correcta, ante el público adecuado. Eso es prudencia. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué cosa? La inteligencia y la prudencia. Debemos de escudriñarlas como a tesoros, es decir, debemos de buscarlas como tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Imagínense, entonces entenderás el temor de Jehová. La voluntad de Dios puede ser parte de nuestro entendimiento. Y podemos encontrar ese conocimiento de Dios, pero debemos de escudriñarlos. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, si yo le pregunto, ¿y los cristianos qué somos? Personas que buscamos caminar en sendas rectas o no. Bueno, si somos nosotros, entonces quiere decir que a todos los cristianos que busquemos de nuestro Dios y escudriñemos la sabiduría, escudriñemos como a tesoros la inteligencia y la sabiduría, Dios nos la va a dar. Pero ¿qué debemos de hacerlo? Decidir buscarla. Pero ¿cuántos de nosotros nos esforzamos por esto? ¿Cuántos de nosotros le vemos la verdadera importancia? ¿O cuántos de nosotros decimos, no, otro que lo haga, otro puede, yo no puedo? ¡Ey! Y este es el versículo que me fascina. Me fascina este versículo porque es exactamente lo que dice Jeremías. Es exactamente y es exactamente lo que nosotros debemos de hacer cuando nos encontramos en esta situación. ¿Qué dice, qué decía Jeremías? Que nosotros, que Dios escudriña el corazón y que luego lo sopesa, lo mide, es decir, ve si es de calidad. Y de acuerdo a la calidad, así va a obtener la persona quien ha sido observada. De acuerdo a las obras, así va a ser el premio. Mire lo que hacen aquí. Hechos capítulo 17 versículo 10 al 12. Mire. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿A quién, hermano? Mire, a Pablo y a Silas. Me voy a centrar en Pablo. Pablo es el apóstol con más evidencia escrita del Nuevo Testamento. Quien en su vida pasada fue el que hizo las peores atrocidades, pero en su vida como cristiano fue el que hizo mayor eco y huellas hasta este momento sobre su trabajo, sobre todo lo que hizo. Es de gran peso él. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de quién? De los judíos. Hermano, ellos llegaron a un lugar en donde estaban los de las mismas personas que cuando Jesús estaba allá, que vimos en Juan 5. ¿Quiénes eran? Judíos. Imagínense cómo es el parámetro de diferente. Los judíos de allá estaban hablando con Jesús directamente y aún así no daban crédito de que Él era el Hijo de Dios. Pero en el caso este, vienen Pablo y llegan a la sinagoga de los judíos y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo a aquellos que escudriñaran las escrituras. La pregunta es, ¿lo hicieron? Muy probablemente no. La escritura no dice si lo hicieron o no lo hicieron.
Imagínense. Pero en este caso de esto, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, mire, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiero que se lo ponga de una perspectiva un poco más fuerte, más tosca. Hermano, los que llegaron a hablar con estos hombres eran apóstol. Era el apóstol Pablo. Y ellos, al escuchar al apóstol Pablo, que estoy seguro que habló con denuedo, con certeza, con conocimiento, dudaron de eso. Dudaron de las palabras del apóstol Pablo. ¿Y por qué sé que dudaron? Porque confrontaron lo que el apóstol Pablo dijo con las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo había dicho era así. Y si ellos estaban contrastando lo que decía el apóstol Pablo, que es el apóstol Pablo, es apóstol de Jesucristo, dado directamente por Jesucristo. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Por qué usted no puede poder contrastar el pensamiento o creencia que algún hermano o hermana quiera imponer sobre cualquier tipo de doctrina incorrecta? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no estamos en la posición? ¿Por qué estamos en la posición de solo así, como lo dice fulano y total, así es? ¿Dónde está eso? ¿Cómo es eso? Hermano y hermana, nosotros tenemos la misma solicitud que Jesús le hizo a estas personas y que Pablo nos muestra a través de, y que el escritor ha hecho nos muestra a través de esto, que tuvieron los de Berea. Lo mismo. Debemos de escudriñar las escrituras para que no venga cualquiera a decir que lo que esta persona dice o lo que creemos, lo que hacemos es correcto o incorrecto, sin tener confianza en que está evidenciado en la palabra de Dios. Y dice ahí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué dije que era igual a Jeremías? Mire, el apóstol Pablo les explica a ellos la palabra de Dios como tal, como tal. Él se apartó de su pensamiento propio y él explicó la palabra de Dios como tal. Igual que Dios. Dios nos escudriña nuestro corazón sobre lo que nosotros decidimos, no sobre lo que Él quiere que decidamos. Los de Berea reciben esa palabra y ¿qué? La prueban. Y no la prueban con cualquier cosa, la prueban con fuego, la prueban con la palabra para ver si aquella palabra era así. Idéntico que Jeremías. Y luego, a través al probar esas palabras que Pablo ha dicho con las escrituras y ver que las cosas eran así, mire, decidieron creer, hombres y mujeres. Ese fue el fruto de hacer lo que dice Jeremías. En consecuencia de cómo Dios plantea, que Dios nos escudriña. Luego de que nos escudriña, nos prueba. Y luego de que nos prueba, da el fruto. Estas personas recibieron la palabra, la contrastaron, la vieron en la escritura. Y al probar que eran así las cosas, no dudaron y se convirtieron, hombres y mujeres. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos que estaban enfrente de los apóstoles y los que estaban enfrente de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Que unos sí hicieron lo que debían de hacer y otros no. Entonces, hermano, yo creo que la idea, el objetivo del estudio es más que obvio. Nosotros estamos en la misma condición de esos judíos, aun cuando estamos en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, sabiendo que lo que hacemos es lo que Dios dice, lo que Dios pide, pero no estamos exentos de seguir escudriñando las escrituras, así como Dios nos escudriña a nosotros, de la misma forma, hasta lo más profundo que esté sobre nuestro alcance y nuestra capacidad, para no ser engañados. Así como Dios escudriña el corazón para juzgarlo justamente, nosotros debemos de escudriñar su palabra para ser transformados justamente. Gracias, hermanos, por la atención. Si en algo me he equivocado o errado, estoy con la disposición para
para poder que lo platiquemos. Y mi intención pues ha sido que este sermón sea de edificación y que tomemos la parte que nos corresponde a cada uno como cristianos. Que Dios me les bendiga.